En aquel tiempo, ¿verdad? solo yo. Josué. Sí, 5, 2 al 9. Así es. A ver. Dice, en aquel tiempo Jehová dijo a Josué, hazte cuchillos afilados y vuelve a circuncidar la segunda vez a los hijos de Israel. Y Josué se hizo cuchillos afilados y circuncidó a los hijos de Israel en el collado de Aralot. Hasta 9. Y esta es la causa por la cual Josué los circuncidó. Todo el pueblo que había salido de Egipto, los varones, todos los hombres de guerra, habían muerto en el desierto por el camino después que salieron de Egipto. Pues todos los del pueblo que habían salido estaban circuncidados, mas todo el pueblo que había nacido en el desierto por el camino, después que hubieron salido de Egipto, no estaba circuncidado. Porque los hijos de Israel anduvieron por el desierto 40 años, hasta que todos los hombres de guerra que habían salido de Egipto fueron consumidos por cuanto no obedecieron a la voz de Jehová, por lo cual Jehová les juró que no les dejaría ver la tierra de la cual Jehová había jurado a sus padres que no la daría. Tierra que fluye leche y miel. A los hijos de ellos que él había hecho exceder en su hogar, Josué los circuncidó, pues eran incircuncisos, porque no habían sido circuncidados por el camino. Y cuando acabaron de circuncidar a toda la gente, se quitaron en el mismo lugar, en el campamento, hasta que sanaron. Y Jehová dijo a Josué, hoy he quitado de vosotros el oprobio de Egipto, por lo cual el nombre de aquel lugar fue llamado Gilgal hasta hoy. Amén. Podemos ver, amadas, cómo acá el pueblo de Israel dice, fue circuncidado. Ese era el bautizo, ¿verdad? En esa ley mosaica. Entonces, ellos fueron bautizados, fueron circuncidados, fueron limpiados. A pesar de todo, dice, que fueron bautizados. Desearon a su pecado. Tanto que en la palabra dice que un pueblo de dura sed, un pueblo rebelde, ese pueblo que buscaba en todo tiempo contradecirle a Dios, buscaba en todo momento hacer su voluntad, hacer ídolos, murmurar por la autoridad, el alimento que recibía. O sea, en todo tiempo estaba una de queja, de reniegue, de murmuración, de rebeldía, un pueblo totalmente rebelde. Ellos perecieron en el desierto a causa de que no pudieron vivir en la libertad. O sea, sus vidas no hubo, a pesar del bautismo, a pesar de la circuncisión, no hubo una transformación, no hubo un cambio en su forma de vivir, de pensar, de conducirse. ¿Ok? Dice Egipto, nunca salió Egipto de ellos llevaron a Egipto en todo tiempo. Entonces esto nos habla de esa rebeldía, de esa transformación, dice, de morir a ese viejo yo, porque para eso es el bautismo, hay que dejar ese viejo hombre enterrado y renacer en Cristo, ¿verdad? Pero acá podemos ver que ellos, pues no, al contrario, siguieron haciendo lo que su corazón quería, haciendo su voluntad. Dice que hasta un becerro de oro hicieron. Entonces, a causa de eso, dice, perecieron. Pero su nueva generación, que nació ahí en el desierto, esa nueva no había sido circuncidada. Y para esto, el Señor le dijo a Josué que se preparara para
para circuncidar a esta nueva generación, porque era importante, dice, quitar todo ese oprobio, todo ese reproche, todo eso que también ellos tenían contaminado su corazón, tenía que ser limpiados. ¿Para qué? Para poder, dice, pasar a la tierra prometida. Era un requisito muy importante. Si no estaban circuncidados, ellos no podían pasar a la tierra prometida. Era importante esa limpieza, que quitar todo ese oprobio, todo eso que les marcó a ellos, esa contaminación que ellos recibieron de sus padres. Y la verdad que esto sí habla mucho como papás, como mamá, cómo yo estoy contaminando para bien o para mal a mis hijos, a mi generación, a mis nietos. Yo ya tengo nietos, sí. Y de acá ellos tuvieron que pasar también por esa circuncisión para poder, dice, entrar a esta tierra prometida, para poder renovar ese pacto que Dios había hecho con Abraham. O sea, era algo muy importante, quitar todo eso, dice, toda esa cultura de Egipto, de esas tradiciones, esas idolatrías, todo lo que los había conformado en Egipto, tenía que ser arrancado, tenía que ser limpiado a través de esta nueva generación. Y cómo es importante, como nos han enseñado acá, que nuestra generación, dice, es parte del propósito de Dios. Él ha llamado a su generación, a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestros bisnietos. Es importante cómo nosotros podemos edificarlos, sobreedificarlos en la roca, con mi fe, con mi testimonio, con mi obediencia a Dios, que realmente mi fe la ponga yo en todo tiempo por obra y que vean en mí ese cambio radical que Dios ha hecho, esa transformación que ha hecho el Señor a través de su Espíritu Santo, a través del bautismo, que cada una pues ya hemos experimentado esto. Qué tan importante es que nuestra generación no se contamine, que vayan directamente a servirle al Señor sin nada que les estorbe, sin nada que los distraiga, los aferre, los quiera conformar a lo que el mundo les está ofreciendo. Acá decía, tenía que quitarse todo ese reproche, todo ese oprobio que traían esta nueva generación. Y el Señor no lo iba a permitir, porque para empezar era un requisito muy importante. Si no, no podían entrar a esa tierra prometida. ¿Algo que quieran comentar? ¿Alguna duda, amadas? En los que miro que están muy así como que ¿qué es? Con signos de interrogación. ¿Quién quiere comentar algo? ¿O qué le está hablando la palabra, amadas? Yo veo, amada Silvita, y cómo el Señor, justo como es lo que hace con nosotros, ¿no? Lo que va haciendo, porque va purificándonos y quitándonos, como decía usted. Yo estoy escuchando la palabra y la sigo leyendo y digo, wow, cuán grande es el Señor, porque dice que hasta que todos los hombres de guerra, dice, ¿no? O sea, sabemos que es la guerra, pero me imagino eso es como cuando dice, dan mucha guerra, claro que no en el sentido como lo estoy diciendo yo, pero como esos hombres que iban en contra, ¿no? O sea, que de plano decían, no queremos, ¿no? O sea, no queremos cambiar las actitudes y me lleva como a imaginarme cómo si lo viéramos en lo natural, cómo esos hombres iban caminando, es decir, iban dentro de ese camino de la libertad, de la liberación, ¿no? Porque nuestro Señor había liberado al pueblo y ellos estaban dentro de ese pueblo liberado, pero iban con esas batallas en la cual
no querían, ¿no? O sea, no querían cambiar su forma de pensar, no querían abandonar sus viejas costumbres y todo a lo que ya su alma estaba tan acostumbrada, ¿no? Y no tenían como ese indicio de renuncia, ¿no? Es lo que me puedo imaginar y digo, cómo es de grande el Señor, que si en lo natural vemos esa parte, ¿no? Dice, bueno, fui quitando esas personas o esas generaciones que eran necias, ¿no? Y que de alguna manera iban a contaminar a aquellos nuevos. Y cómo el Señor aparta, va purificando de tal manera, pues que, como dice usted, logra tener una generación donde dice, hoy he quitado de vosotros el oprobio de Egipto, ¿no? Pero pues sabemos que en el Espíritu el Señor lo que hace es lo que nos ha hablado durante mucho tiempo, ¿no? Renovar nuestra mente, renunciar a esos viejos hábitos, a la vieja naturaleza, a las viejas maneras de afrontar nuestra cotidianidad, nuestra vida diaria. Tenemos que renovar. Si antes lo hacía de esta manera, hoy tengo que hacerlo a la manera de Dios, como tú lo quieres hacer, Señor. Entonces, es importante, considero en mi caso, decirle al Señor, seguir seguir pidiéndole eso, ¿no? Sigue escudriñando mi corazón, sigue fortaleciendo, seguirnos presentando para que ya no haya en nosotros esas viejas formas de afrontamiento, porque somos un ejemplo, como dice usted, amada, y la verdad que a mí sí lo escucho y yo estoy orando, ¿no? Y le estoy diciendo al Señor, Señor, tú sabes de lo que yo perezco y te pido perdón porque a veces yo le digo, es que yo no sé si voy a poder, y perdón, pero lo expongo tal cual. Sé que el Señor se ríe de lo que yo digo porque sabemos que Él ha hecho todo nuevo, en el Espíritu Él todo está hecho, ¿no? Entonces, cuando yo digo no voy a poder, yo sé que muchas cosas que todavía hay se están exponiendo, ¿no? Como la soberbia, el orgullo, y así lo puedo reconocer y le digo al Señor, gracias, Padre, porque no es en mi fuerza, ¿no? La semana pasada hablábamos de que no es un requisito estar puros, estar santos para poder recibirlo a Él, para poder ser bautizados y ser renovados en su gracia, porque precisamente es por gracia, no por obra, ¿no? Entonces, es también como esta parte de decirle al Señor, sí, Señor, sí, Señor, sí, como tú quieras y como tú digas, pero a mí realmente me impacta porque dice, es esa esperanza tan grande y es esa fe, de esa certeza, como dice la palabra, de lo que no se ve, pero de lo que sí estamos creyendo y sabiendo que ya está hecho, de la obra que Él está haciendo en nosotros. Yo le doy gracias al Señor porque nos han hablado de lo que es el tiempo de Dios. Y le doy gracias porque es lo que estamos y nos han hablado que también estamos en ese tiempo de la restauración. Y bendito sea Dios por su misericordia, porque nos ha permitido y nos ha llamado en este tiempo para ser restaurados y para ser vivificados, para ser ahora nosotros una generación, si nosotros queremos, claro, que pueda representarlo a Él, que podamos decir, mira, me costó salir del temor en donde yo vivía, pero el Señor lo hizo. Yo creía que no iba a poder, ¿no? Hemos escuchado hermanos que dicen, yo nunca me imaginé terminar una carrera, yo nunca me imaginé llegar hasta esto. Y realmente en lo natural yo decía, pues no lo voy a lograr. Pero esta parte en la cual el Señor nos dice, yo eliminé, yo quité de tu carne, quité de tu vida, quité de lo que yo hice nuevamente, como dice la palabra, hice esa separación de lo viejo, de lo oscuro, de lo que no era santo, ¿no? De lo que no es santo, para formar una nueva generación, una nueva manera de pensar, una nueva forma de vivir, una nueva cultura, nuevas costumbres, ahora bajo la dirección de Él, bajo su palabra. Entonces yo le doy gracias al Señor porque su misericordia es tan grande y tan
eterna que nos ha traído hasta este tiempo para poder conocerlo y para poder saber cuál es su voluntad y cómo conducirnos, cómo direccionarnos, ¿no? Pues así. Gracias, amada. Es importante, ¿verdad? Todo esto. Cuando no hay una renovación de nuestra mente, esto pasa. Por eso siempre hace hincapié en la palabra en Romanos 12, 1 y 2. Dice, renueva tu mente. Si no permitimos que la palabra nos renueve, nos transforme, nos confronte, nos mida hasta dónde se nos ha revelado el reino, seguiremos en las mismas. Aquí ellos pasaron por ese bautismo. El Señor sí quería hacer las cosas en este pueblo, pero la dureza del corazón, dice, impidió que ellos oyeran la voz de Dios. Hicieron su voluntad, ¿sí? Empezaron a hacer las mismas cosas, las mismas costumbres, las mismas formas de conducirse en Egipto, aquí en la presencia de Dios, en la restauración que Dios estaba haciendo en sus corazones. Y este es el tiempo, como decía la hermana Carlita, es el tiempo de nuestra restauración. No depende de mí, no depende de la palabra, no depende de la autoridad, no depende ni del Espíritu Santo, porque Él pone tanto el querer como el hacer su voluntad, pero uno lo tiene que pedir. Yo tengo que tener un corazón dispuesto, mi mente a ser renovada, a ser transformada, a no seguir llamando a las cosas, esto es exagerado, esto es ya demasiada religiosidad, ya demasiado fanatismo, sino someternos, someterme a la palabra, sumergirme en esa revelación. ¿Qué es lo que Dios me está hablando? ¿Qué es lo que Dios quiere sanar? ¿Qué es lo que Dios me está liberando? Me está sanando, me está transformando, pero a medida que yo me disponga. Este trabajo, como nos lo han enseñado aquí, amadas, no es más, no le pertenece más que a ti, que a mí. El disponer. Dice la palabra, el Espíritu Santo y mi disposición. Con eso podemos hacer esa transformación que el Señor nos habla a través de su palabra. Que dice que ellos perecieron por la dureza de su corazón. Ese pueblo rebelde, ese pueblo que no quiso hacer la voluntad de Dios, que al contrario, en todo tiempo buscaba la manera de rebelarse en contra de Dios y de rebelarse en contra de las autoridades que Dios había puesto para sus vidas, para dirigirlo, para gobernar sobre sus vidas. Ahora, esta nueva generación, el Señor lo estaba guardando para él. Claro que también tenía parte ya, se había contaminado de todo lo que eran los papás, pues es como papás. Él estamos contaminando lo bueno o lo malo a mis hijos. Si me ven que todo tiempo me estoy quejando, estoy renegando, estoy con mi amargura, no puedo perdonar, no puedo amar, o me quejo porque los mandatos de Dios son gravosos. Es exagerado esto. Nosotros mismos lo hacemos gravosos, los mandatos de Dios, por no tener un corazón dispuesto, por no dejar que la palabra nos esté midiendo, nos esté llevando a esa transformación y a ese cambio radical en el Señor. Acá dice, ellos tenían que ser limpiados, ya todo oprobio, todo reproche. Todo eso es lo que hace el Señor cuando bajamos a las aguas, cuando realmente entregamos ese viejo hombre, lo enterramos, dice. Ya no, dice la palabra, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y ahora lo que vivo, lo vivo por la gracia y la misericordia que el Señor tuvo conmigo. Entonces, como esa nueva a Él en todo tiempo. Ahora lo importante es Cristo resucitado en mí, en María,
en Liz, en Lucy, en Carlita, en Susi, en Majito. Cómo yo estoy dando testimonio de que Cristo está en mí y de que soy una nueva criatura. Si todavía me estoy conduciendo en estas obras muertas de mi carne, en mis deleites, en lo que yo veo que esto es bueno y me conviene. Esto sí te entrego, esto sí, esto no, Señor. El Señor quiere el todo de nosotros, como Él se ha dado a nosotros. Y nos sigue dando, como decía la hermana Carlita, en su misericordia. Nos da la oportunidad, dice, de que todos acudamos al arrepentimiento, de que ninguno se quede. Y ese es el verdadero amor de Dios, en que nos dice, ya es tiempo, este tiempo de tu restauración. No es para mañana, no es para hoy. Se hablaba de esos kairos, los kairos de Dios. El tiempo de Dios es hoy para nosotras. La formación pasado es, a ver, la palabra, a ver qué me está hablando. Dejo que examine todo lo que está dentro y, Señor, esto no voy a poder, y ser estos con Dios, como decía la hermana Carlita, bueno, esto creo que no lo voy a poder, pero aquí está mi corazón, Señor. Y a eso le agrade, Padre. No que sí, amén, y decía amén, no hice nada. No, Señor, no voy a poder, ayúdame. Yo creo que esto, pero si tú me ayudas, lo voy a lograr. Me voy a disponer. Depende de nosotros también la restauración de nuestros hijos, de nuestro esposo, de nuestros padres, los que todavía tienen papás, de nuestra familia. Depende de mí. ¿Qué tanto yo estoy sobreedificando? Cuando me reúno con ellos, voy no solamente por la fiesta, no solamente por las comilonas, esas son añadiduras, sino porque ¿qué voy a ir a hacer? ¿Qué voy a ir a hacer a ese lugar? ¿Qué voy a hacer, Señor? Voy a ir, tengo que ir, ya estoy preparada, ya estoy madura. Voy a hacer testimonio tuyo con mi familia, si no, no me permitas mover. Si tú no vas conmigo, yo no voy, Señor, a ningún lado. ¿Por qué? Porque retrasamos el propósito de Dios en la vida de nuestra propia familia y somos piedra de tropiezo, porque no somos maduros, porque empezamos a hablar su lenguaje de ellos en lugar de llevarles el lenguaje del reino. Nos decía ella la madre ahorita, ya no son las mismas, hermanas. El Señor nos ha cambiado vestiduras, ¿sí? Esas vestiduras de vileza ya fueron quitadas. Ahora nos ha puesto vestiduras de santidad, de justicia, de lino fino, decía la madre Laurita. Debemos de portar bien las vestiduras de Dios, porque todo es por gracia. Sí, todo lo vil el Señor ya no los quitó, pero depende de mí qué tanto yo le estoy creyendo, porque esto pues es por fe. Qué tanto yo me estoy disponiendo. Que cuando va uno a un lado y el Señor te envía, Señor, ¿qué palabra voy a dar? ¿Cuál es la llave, Padre? Dime qué voy a hacer. ¿A quién le tengo que hablar de ti? A donde vayamos, siempre Dios nos manda por algo, no nada más para que vayas a mirar. En tu vida misma, dar testimonio y transformas el ambiente espiritual. Como decía el apóstol Eduardo Vargas, donde vaya, dice, venga tu reino y hágase, Señor, aquí tu voluntad, así como está en el cielo, se haga aquí, en este tiempo, en esta familia, en esta situación. En todo tiempo, amada, usando la palabra. Ahora, Padre, bueno, ¿qué vengo a hacer? Dime. Pero es más fácil empezar, ay, ¿cómo te ha ido? ¿No? Qué bien, que el trabajo, el negocio. Nos distrae. Y ahí el propósito de Dios lo hicimos a un lado.
Y el Señor dice, ¿para cuándo pues? ¿Cuándo te vas a levantar? ¿Para cuándo vas a dar testimonio de que yo estoy sobre de ti? De que esto no es un juego, de que esto es real. ¿Algo que quieran comentar, hermana Susi? La hermana Liz quería comentar, amada. Ah, hermana Liz, perdón, Tubi. Bueno, más que nada, el Señor me llevaba, ¿verdad?, a ver eso de la circuncisión. Ya ves que en el Viejo Testamento era prácticamente fue el pacto, ¿verdad? Un pacto que hizo, fue ordenado por Dios a Abraham, dice, para que fueran como un pueblo. Yo así lo veo como algo de identidad, algo que los identificaba, ¿no? Ser ese pueblo de Israel, ¿no? Pues la circuncisión actualmente, pues en el Nuevo Testamento nos habla acerca de la circuncisión del corazón, como bien decías, ¿no? Pero nosotros pertenecemos a una familia en Cristo. Yo creo que eso, como también tú lo comentabas, de que eso ya depende de cada uno de nosotros, pues ir quitándonos todo lo que está estorbando en nuestro corazón y para que podamos nosotros encajar en esa familia, para que podamos ser efectivos en la familia. Pero necesitamos disponer de nuestro corazón para que podamos nosotros ser ese pueblo de Israel que en un momento obedeció al Señor, ¿no? A llevar a cabo ese pacto, ¿no? Entonces a nosotros no nos pide que nos cortemos, no nos pide que abramos algo, simplemente que entreguemos, hable la honestidad, la humildad de nuestro corazón para entregárselo al Señor, porque eso es lo que espera el Señor de nosotros, ¿verdad? El reconocer cuál es nuestro pecado y cuál es nuestro error en la vida. Así que día a día, esa debe ser nuestra manera de caminar, entregándole todo a Dios para que vaya cayendo todas esas escamas y toda esa dureza de nuestro corazón. Eso es todo, ma. Gracias, amada. Gracias, amada. ¿Alguien más va a comentar algo? ¿Alguna duda que tengan, amadas? Siéntanse con la libertad de exponerlo, abran su corazón. Nadie. Amada, yo lo que veo acá también es de que había una persona que dirigía, ¿no? En este caso Josué, que era un varón conforme, pues al corazón también puedo decir de Dios en relación a la obediencia, porque estoy leyendo en donde, en el versículo 14 de ahí mismo, de Josué 5. Nada más lo voy a nombrar porque puntualizo la manera que me imagino el corazón de Josué, donde dice en el versículo 14 del capítulo 5, versículo 14. Él respondió, le pregunta, en el 13 dice, estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada. Dice, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo, me impacta el discernimiento, porque le dice, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Él respondió, no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo, ¿qué dice mi señor a su siervo? Digo yo, qué corazón tan humilde para estar con esa disposición de decirle al Señor de esa manera, ¿no? Y en todo lo que nos está compartiendo y lo que han compartido es,
siempre va a haber alguien, ¿no? Que va a dirigir, o sea, Dios usa a alguien que ve con un corazón dispuesto y preparado para poder guiar a su pueblo, para poder educar, ¿no? Porque sabemos que el Señor tiene que usar a alguien, ¿no? Para manifestar en la tierra, en lo visible, digamos, ¿no? Lo que Él está estableciendo en el espíritu, ¿no? En lo que no vemos. Entonces, me impacta esta parte porque, pues, justamente, por eso, como decía la hermana Liz, somos parte, somos miembros de un cuerpo. O sea, en este caso, que estamos aquí todas en esta enseñanza, sabemos que Dios ha llamado a las que estamos el día de hoy, por ejemplo, ¿no? O sea, Él dijo y dispuso, porque sabía que era un mensaje que nosotros teníamos que escuchar y que tenía que ir directamente a nuestro corazón y tenía que impactar ahí. Y aunque a veces de momento, digamos, no pudiera ser el caso de muchos, pues es que no le estoy entendiendo, no sé, porque a mí me ha sucedido en muchas ocasiones y lo he compartido con nuestros líderes, pero ellos nos han dicho, pero la palabra queda haciendo su función, aunque muchas veces no lo comprendamos, la palabra queda haciendo para lo cual el Señor la dio, ¿no? Entonces, yo lo que puedo también observar acá y aprender justo es de que Dios elige, ¿no? Y Dios unge a un siervo para poder nosotros ser dirigidos. Entonces, esta nueva generación de la cual el Señor ya la hizo conforme a su corazón, era una generación obediente que seguía la voz, ¿no? de Josué en este caso, porque eran direccionados por él en esa comunión con Dios, ¿no? Entonces era un pueblo elegido, un pueblo educado, un pueblo que ya había sido renovado de muchas, renovado en sí de las costumbres que se traía de Egipto. Pero lo que puedo ver acá también es ese liderazgo, ¿no? Amén. Así es. Él fue preparado, dice, para poder liderar a este pueblo, a esta nueva generación que iba a entrar a la tierra prometida. Hubo una preparación, o sea, no nada más fue que yo quise ser, el Señor lo puso ahí, pero antes de esa preparación, como tú decías, hermana, el tener ese corazón dispuesto, dice, Señor, aquí estoy, ¿qué se va a hacer? Y así quiere el Señor usar también en nuestras vidas, porque este es su pueblo, somos esa nación santa, somos un pueblo apartado para Él, no somos cualquier cosa, pero se nos tiene que revelar, porque como dice la palabra, es la que va a ir haciendo la función, y Él trayendo la revelación, siempre y cuando yo tenga un corazón abierto, dispuesto a que a que Él me muestre primero la condición de mi corazón. Examine, saque todo aquello que me está impidiendo recibir lo nuevo, recibir esta nueva revelación. O sea, es importante, ¿sí? Y si no lo tenemos, amada, pues le digamos al Señor que ponga tanto el querer como el hacer su buena voluntad. ¿Sí? ¿Algo que quieras comentar, hermana Susi? Ay, qué sabroso, está tomando su café. Buenos días. Buenos días. Pues yo creo que lo que yo puedo ver a través de la palabra es que el Señor siempre ha querido tener un pueblo obediente. Siempre ha querido tener ese remanente obediente y que muchas veces por la dureza de nuestro corazón, pues el Señor tiene que hacer ese apartar, ¿no? Apartar a aquellos que tienen el corazón dispuesto, apartar a aquellos que a pesar de las pruebas siguen perseverando en Él, siguen creyendo en Él. Y sobre todo, pues es una enseñanza para mi vida de que
pues yo no me puedo quedar estancada, yo no me puedo quedar viviendo en el Egipto, yo no puedo estar extrañando esas cosas que pues sabemos que todavía las tengo, bueno, en este caso yo las tengo, ¿no? El añorar algunas cosas, como lo que decía la amada Silvia en cuanto a cuando no tienes una madurez espiritual y quieres tú tener esa relación de familia, esa relación de amigos, esas relaciones que lejos de que tal vez tú llegues a contaminar, te contaminan a ti. Entonces ahí es donde yo veo que entra la disciplina a través de la cual a nosotros nos han exhortado cuando te dicen, no, ya le preguntaste a Dios, ya oraste porque puedas asistir a tal lugar y a tal lugar. ¿Por qué? Porque nosotros podemos ser un medio de contaminación en esa área de inmadurez que todavía existe en mi vida, o puedo yo regresar contaminada, ¿no? Ajá, o sea, y a veces también, como el enemigo también conoce nuestras debilidades, muchas veces cuando, bueno, a mí me pasaba muy cuando inicié en la congregación, cuando yo iba todavía a las reuniones de mi familia, y yo me sentía como mitad acá y mitad allá, ¿no? Como como dice la palabra, ¿no? Se queda uno como una violeta, así como no sabes ir a la derecha, ir a la izquierda, empiezan tus emociones a surgir en cuestión de ¿estaré haciendo lo correcto? Porque bueno, ni modo que Dios no quiera que la familia esté unida, ¿no? Ni modo que Dios no quiera que haya esa unidad, de que estemos juntos, de que eso, no. Pero cuando la misma palabra te va enseñando, donde dice que dejarás a tu padre, dejarás a tu madre, porque es un tiempo que también yo he entendido donde no solamente el Señor está trabajando en mi ser, en mi crecimiento espiritual, sino también está tratando en la vida de mis padres, ¿sí? Y yo, mi forma de tener paz en mi corazón es, Señor, tú sabes lo que haces y lo que tú haces es perfecto. Yo quisiera estar, yo no, yo no, yo no quiero decir, no quiero, sí quiero, yo sí quiero estar, pero no en la condición en la que yo sé que donde yo vuelvo nuevamente atrás. Ahí es donde ya yo me limito, yo misma le digo, Señor, ponme límites porque yo no sé ponerme límites. Te tengo que abrir mi corazón y decirte, anhelo esto, pero no es lo que me conviene. Quiero esto, pero no es lo que me conviene, ¿sí? Porque las veces que he hecho las cosas sin obediencia, haciendo lo mío, como lo que veíamos ayer con la hermana Silvia, realmente a mí esa inmadurez espiritual, yo le decía, Señor, sí, todavía yo no tengo la madurez espiritual porque todavía me enojan ciertas cosas. Todavía cuando soy expuesta a alguna circunstancia, todavía hay mucha carne en mí que sale, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Que también en esa inmadurez espiritual, como decía, creo que era la segunda que habló la amada de la simple, ¿no? De esa personalidad simple, es que disfrazas. O sea, Susi acá con su blusita negra no se nota lo que hay abajo, ¿verdad? Pero realmente todavía hay esa simplura, ¿no? Y la verdad que la palabra ayer hablaba pues de que el Señor, ciertamente, Él dice que le toquemos y Él va a abrir, que nosotros le busquemos y Él va a estar, pero también decía ayer la palabra, que Él nos va a dejar de escuchar. Y ahí, como decíamos, ahí vamos a estar rogando, ahí vamos a estar hablando. Y eso me habla a mí de que tienes que cambiar, tienes que transformar tu vida, tienes que dejar el rencor, tienes que dejar el odio que surge porque son pecados que yo misma he disfrazado, ¿no? No pasa nada, aunque yo siga egoísta. No pasa nada, aunque yo siga con mi soberbia. No pasa nada, aunque yo siga con mi rencor. Pero cuando el Señor expone mi corazón,
realmente, bueno, a mí, yo he tenido la experiencia que a mí me ha dolido así como cuando te va a dar un infarto, así yo he vivido esa parte de mi vida cuando el Señor está haciendo un cambio y que no lo entiendo, yo le digo, ¿qué está pasando, Señor? Pero también el Señor me ha mostrado cuánta dureza ha habido en mi corazón para que Dios me tenga que llevar hasta ese desierto para que yo entienda que el único oasis, la única fuente es Él. Y a veces yo sí tengo que reconocer, Señor, de verdad que perdona mi apariencia, perdona mi vanidad, perdóname ese espíritu de independencia que yo aquí camino, yo hago lo que yo quiero. Perdóname, Señor, porque todavía no he entendido. Y antes, sinceramente, yo les comparto que era yo hipócrita, pues, o sea, yo decía, no pasa nada. Yo lo sigo haciendo total, nadie me ve. Pero cuando ya el Espíritu de Dios no te deja, es que no te deja. Y se siente como, bueno, yo no sé si ustedes lo han experimentado, pero cuando yo he ido en contra de la voluntad de Dios, yo siento como cuando tú robabas y te van a cachar así, con esa aflicción, con esa desesperación, ¿no? Y es donde yo tengo que bajarme y decirle, Señor, sí la regué, sí la regué. Entonces, yo creo que en esta parte, así como el pueblo de Israel endureció su corazón y no entendió, y en esa parte de que los alimentó, a nosotros no nos ha hecho falta nada. Y ahí es la parte como donde le digo, Señor, perdona mi ingratitud, porque no me ha hecho falta nada. Mira, regreso a la casa, veo en las noticias que hubo tal accidente y yo ya regresé a la casa, siendo normalmente con Marijó, regresamos a la casa, Señor, y nos libraste de un accidente. Llego a la casa y abro mi refrigerador y hay comida. Llego a mi casa, como le decía yo ayer, le agradecía al Señor, le decía, Señor, gracias porque tú estás pagando esta casa, porque si no yo estaría pagando renta, tú me pagas la renta. O sea, muchas cosas que a veces no le damos la importancia, pero que son grandes. Entonces, cuando yo veo toda la grandeza de Dios, veo toda mi ingratitud. Todavía sobre eso, quiero seguir siendo dura. Y es donde yo le digo, Señor, no sé qué ablandador vas a ocupar como la carne cuando nosotros buscamos, ¿verdad? Porque no nos la podemos comer dura. A veces en esa parte, pues yo le tengo que decir, Señor, no sé qué medios, porque tú me formaste, tú me hiciste, tú me conoces. Pero Señor, si yo tengo que padecer a causa de que no entiendo, no comprendo, no quiero, enséñame a tener un corazón enseñable, dócil, porque yo no quiero ser algo inservible. Tu palabra dice que yo vine a servirte y soy algo que está como dicen, así, no, Señor. En estos tiempos de que hemos estado en el discipulado, el Señor ha hablado mucho a mi vida en ¿hasta cuándo vas a estar ahí sentada 2 horas sin hacer nada? Solo escuchando, solo engordándote de la palabra, pero no haces nada. Y a veces es duro para nosotros, pero es una realidad. Es una realidad porque no queremos, como nos decía ayer la amada Laurita, no queremos hablar de él. Y el no querer, en mi área, el Señor a mí me habla como diciendo, la palabra es medicina para muchos y tú les estás negando la cápsula que yo les quiero dar. Entonces ahí es donde el Señor me exhorta a que así, si yo estando en esta condición, ha habido dureza en mi corazón, mucha gente necesita tener libertad en su espíritu. Mucha gente necesita conocer la medicina. ¿Para qué? Para que no estemos como estuvo el pueblo de Israel, cautivo, sin creer y soberbia. Eso es lo que la palabra a mí me está hablando, amadas. Ahí está. ¿Ahí me escuchan? Gracias, hermanita, por estar pendiente. Gracias a Dios por la corrección, porque esto es bueno para nosotros, el reconocer que pues todavía necesitamos mucho que limpiar, que despojarnos.
que dejar que la palabra haga esa limpieza en mi corazón, en mi forma de conducirme. Y es cierto, cuando se trata de la familia, sí pega mucho. Eso es lo primero que me dolió también a mí. Pero cuando vi también la condición de mi corazón y vi que Dios no era maduro y tampoco era yo ni respuesta, ni bendición, ni luz, ni nada, ni sal, nada. Decía yo, nomás llego a contaminarme con ellos y salgo peor de ahí, porque ya viene con más confusión, viene con más demonios y esto me estaba costando, ahora me va a costar más. Y era volver a empezar. Y de eso nos guarda el Señor en todo tiempo, ¿verdad? Hasta que no tengamos una madurez y tengamos el entendimiento renovado. ¿A qué vamos a cada lugar? ¿A qué vamos a ir a hacer? ¿Cuál es el propósito? Entonces, ahí van renovando nuestra mente, entonces vamos siendo luz, vamos siendo respuesta, vamos siendo bendición, porque Él nos hizo bendición para otros, principalmente con nuestra familia, en donde tenemos que dar testimonio, donde ellos nos tienen que ver radicales, firmes en nuestra fe. Entonces ellos mismos después dicen, ya no te invitan, ya hasta hacen sus reuniones, ya en el tiempo que tú puedas ir, porque ya respetan eso. Entonces, dice, ¿cómo es tan difícil entenderlo al principio? A mí también me costó mucho, pero a medida que lo fui poniendo en práctica, vi la respuesta de Dios. O sea, en la obediencia está la respuesta de Dios. Yo me sometí y ellos van respetando y también nuestra familia está siendo bendecida. Están siendo llevadas esas añadiduras a sus vidas. Y esa es la gran bendición, que Dios siempre va a pelear, va a ser celoso de sus hijos, va a ser celoso del propósito que Él tiene en cada uno de nosotros. ¿Ok? Dice, vamos a leer el inciso 5, dice, Moisés ante la ley estaba a punto de ser juzgado por Dios por no haber circuncidado a su hijo mayor hasta que su esposa intervino y lo circuncidaron. Acompáñame, vamos a Éxodo capítulo 4, versículo 24 y 25, amadas. Quien lo tenga, denle lectura, por favor. ¿24 y 25? Sí, por favor, hermanita. Y aconteció en el camino que una posada Jehová le salió al encuentro y quiso matarlo. Entonces, ¿sí estoy bien? Sí. Entonces Séfora tomó un pedernal afilado y cortó el prepucio de su hijo y lo echó a sus pies diciendo, a la verdad, tú me eres un esposo de sangre. Hasta el 26, o 24 y 25. 24 y 25, amadas. Solo ahí. Podemos ver aquí en la palabra, ¿no? De cómo dice Moisés ante la ley estaba a punto de ser juzgado por Dios. O sea, el Señor iba a traer juicio a la familia de Moisés. Y a pesar de él, de conocer estas leyes que tenía que hacerla Moisés, de circuncidar a su hijo, no lo había cumplido, no lo había hecho, no lo había obedecido. A pesar de tener ese conocimiento, no obedeció esa ordenanza, ese pacto que él había hecho con el Señor, de circuncidar a su hijo. Y cómo podemos ver la participación de su esposa, de Séfora. Dice, intervino Séfora y circuncidó a su hijo antes de que el juicio de Dios llegara. Y era decir que el juicio de él era muerte, pues iba a matar a su primogénito, a su hijo. O sea, no era cualquier cosa el pacto que Moisés conocía de Dios. O sea, cómo es importante que cuando uno hace algún pacto con Dios lo cumplamos. Si no lo cumplimos, por eso pasamos tantas cosas, hermanos.
Él conociendo estas leyes no había obedecido. Porque se le olvidó, porque no quiso, qué sé yo, ¿no? Pero aquí me habla a mí de cuando yo he hecho pactos con Dios y no los cumplo. Y el Señor está y duro. O sea, por eso dice que no debemos hacer pactos a la ligera. Si yo hago un pacto con el Señor, si hacemos un pacto con Dios de fidelidad, de servicio, de obediencia, cumplamos, hermanos. Porque si no, por eso muchas veces viene ese juicio a nuestra vida. Vienen nuestras consecuencias por la rebeldía, por la desobediencia, por la infidelidad al Padre. ¿Quién no ha hecho pactos con Dios? Yo sí. Y de eso le tengo que pedir perdón al Señor. Que muchos de ellos no lo he cumplido. A veces dice, sí, ahorita ya voy a obedecer a la primera. Y no lo hago. Acá dice, inmediatamente, dice Séfora, acto inmediato y circuncidó a su hijo. Importante podemos ver esa ayuda, ¿no? Esa ayuda idónea. Esa ayuda para inmediatamente ella fue ese apoyo, fue esa ayuda que él necesitaba. Y como ayudas idóneas para nuestros esposos, esto nos habla de cómo ser nosotros ese brazo fuerte para ellos, ese pilar donde ellos puedan descansar, o cuando ellos están débiles o cansados, nosotros suplir esa parte en que ellos no pueden en ese momento. Suplir, ayudar, aportar. Esto me habla de la importancia de ese papel como ayuda idónea, pero también me habla de ese pacto que Moisés pues no cumplió, y de ese pacto que hemos hecho nosotras, y el Señor en todo tiempo nos va a pedir cuentas. Realmente, amadas, hemos sido ese pueblo infiel también, parte rebelde e infieles, que no cumplimos con las cosas que le prometemos al Señor. Dice, bueno, ya me voy a levantar más temprano, ya voy a salir a caminar, ay, no, salgo a caminar. Señor, ya me voy a poner las pilas, diría el hermano Ángel, las pilas en tus asuntos de tu reino, voy a poner más atención, me voy a aplicar más, voy a estudiar más la palabra. Y no cumplimos. De esto me habla, de esta palabra, de esos pactos, y aún conociendo la bondad de Dios, como decía Susi, no me ha faltado. He visto la fidelidad de Dios en todo. He visto cómo Dios ha cumplido sus promesas, nos ha guardado. Tenemos vida, tenemos salud, hermanos. Ahí están nuestros hijos. Muchos todavía están en casa, otros ya no, ya tienen familia, tienen sus esposas, ya somos abuelitas. Y podemos ver la bondad de Dios en ese matrimonio, en esa familia que se ha formado. Y decía, bueno, ¿por qué somos tan infieles? Ay, ¿por qué nada más decía, ay, sí, ahí lo voy a hacer, ay, otro día, porque estoy ocupada, o porque no tengo el tiempo, Señor? Bueno, el Señor nos quita todos esos argumentos y nos hace cumplir sus promesas. O sí. Aquí vino a reaccionar Moisés, ¿no? Cuando vio, oh, ¿qué estaba yo haciendo? ¿En dónde estaba yo? Ahí despertó. Le vino encima Moisés y dirá, ¿qué estoy haciendo? Estoy diligente con otra cosa, pero no estoy atendiendo mi propia casa. Como cabeza, como sacerdote, como ese líder, como ese maestro que debe enseñar las leyes con su vida misma en su casa. Tuvo que salir la Séfora. Y muchas veces tendremos que ser como Séfora con los esposos. No ser más buenos que Dios, sino en todo tiempo poder ayudar a mi esposo, levantarle sus manos cuando esté cansado, cuando esté agobiado, cuando esté atribulado, poder orar por él, poder ministrarlo con la palabra, con esa sabiduría que Dios ha derramado sobre nosotros.
¿Algún comentario, amadas? Y poder también, como esta varona Séfora, responder en obediencia a la primera Dios. O sea, ella no esperó. Dijo, bueno, tenemos que obedecer a Dios, sí o sí. Esta es una ley, es un mandato de Dios, y respondió rápido. Por eso nuestra fe debe de ser pronta, debe de ser intencional con las cosas que estamos creyendo y ponerlo por obra en todo tiempo. En mi vida misma, en esas áreas que estoy fallando, en lo que yo le entrego a Dios y al rato se lo quito. Y dice la palabra, hijo mío, dame tu corazón. Se lo damos y al rato se lo vuelvo a quitar. O le entrego a mis hijos, Señor, aquí están. Ya entendí que son herencia tuya y al rato se lo vuelvo a quitar. Y el Señor dice, no eres radical, no permaneces radical en mi camino. Dudas, todavía hay tibieza en nuestro corazón, hay infidelidad con el Padre. Aún conociendo todo lo bueno, así como este pueblo, dicen una de las hermanas, no les faltó comida, no les faltó sustento, no les faltó un techo donde dormir, abrigo, cobertura de Dios. Y aún con todo eso, se rebelaron contra Él. No tenían contentamiento con lo que tenían. Querían más, no tenían llenadero. Y nosotras hemos tenido de todo, gracias a Dios. Estamos pasando por muchas pruebas, todas y cada una sabemos. Pero Dios dice su palabra que no nos ha dado más de lo que no podamos soportar. Hasta en eso el Padre tiene cuidado de nosotros. Y eso es para que también se nos quite toda queja. Ay, porque esto, la queja tiene que ir también de nuestro corazón. Amada, ¿puedo compartir una palabra? Sí, hermanita. La verdad que la palabra que está al final fue la que más me llamó la atención, pero todo lo que dice el versículo pues es importante en cuanto a lo que estamos hablando. Y está en 2 de Timoteo 2, del 1 al 13. Dice, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú, pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que limita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también al que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades, hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Palabra fiel es esta. Si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Y si le negaremos, Él también nos negará. Y la palabra que fue la que, ahorita, por lo que estamos viendo, dice, si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Entonces yo creo que ahí es donde el Señor pues nos da la apertura de lo que Él quiere que nosotros seamos, pero también hemos visto la fidelidad de Dios. Hemos visto que a pesar que nosotros fallamos, que a pesar que nosotros nos rendimos, que nosotros decimos, no, hasta aquí la voy a dejar, ¿no? Es por demás. El Señor con lazos de amor nos vuelve otra vez a enamorar con su amor. Eso, porque Él es Él es la esencia del amor. Él es amor
Y entonces nos trae y dice, a pesar de tus infidelidades, a pesar de que todavía te acuerdas de tu pasado, a pesar que todavía andas enredado en tantas cosas, hay un tema por ahí del hilo, ¿no? No sé cómo se llama, no recuerdo, la hermana Carlita lo sabe. De ese hilo que todavía no queremos soltar, ¿verdad? Y tenemos ese enredo en nuestra vida. A pesar de eso, creo que Dios en su amor, así como muchas veces nosotros podemos ser piadosos, a veces podemos ser misericordiosos y que queremos arreglarle la vida al otro, ¿no? Cuando nosotros ya, a mí me ha pasado que cuando yo ya superé una prueba y veo esa condición de la otra persona y digo, ay, si le hiciera así, ¿no? Pero bueno, a mí me funcionó, pero entiendo también que cada que hay una prueba mayor es también hasta dónde está la dureza en mi corazón, hasta donde yo sigo estando en esa condición donde Dios tiene que estarme poniendo a prueba, ¿sí? Hasta que yo pase el examen. Entonces yo le doy gracias a Dios porque sé que a pesar que yo he sido infiel, el Señor me dice, yo sigo siendo fiel, yo no Amén. puedo negarme. Entonces, a veces creo que yo he abusado de la bondad de Dios, porque una cosa es que Él me diga que Él siempre va a ser fiel y otra cosa es que yo quiera seguir en esa condición de no tener un arrepentimiento genuino, que es la base de este discipulado que estamos viendo. O sea, nosotros, yo le digo, Señor, no me dejes estar en la misma condición cuando termine este discipulado. Yo tengo que ser mi vida transformada. No puedo echar en vano este tiempo que el Señor nos deja en esta quietud, que cuando nosotros nos conectamos, sentimos esa paz, el Señor rehabilita nuestra vida, porque ya no es lo mismo de que te levantaste y sales caminando a cuando nos tiene aquí detenidas en esta hora y media y el Señor nos está hablando y sigue labrando nuestro corazón. Por eso yo les decía el domingo, cuando el Señor me dijo de bridar, la verdad que yo, aunque lo había visto, lo había escuchado en la carrera, me fui a buscar y debridar es quitar los excesos que hay de una herida. Sí, ese tejido muerto, ese que no sirve, pero que va a estorbar que haya una cicatrización eh, perfecta. Yo le decía, gracias, Señor, porque tú quieres debridar mi corazón de esas cosas que yo todavía no alcanzo a ver, que todavía me tienen atada. Y gracias te doy, Señor. Ahora sí, como dicen, Dios no hace nada que nosotros no le permitamos. Y yo le decía, Señor, de verdad que yo te autorizo en mi corazón. Debrida, quita todo aquello, Señor, que estorbe el que yo pueda continuar mi vida contigo. Entonces, esa es la parte que a mí me habló esta palabra. Gracias, Gracias, amada. hermanita, por compartir la palabra y por compartir también lo que Dios está hablando en tu espíritu. Es muy importante porque eso nos edifica a cada uno de nosotros. Sé que el Señor está hablando a cada uno en diferentes áreas donde lo necesitamos. Yo hablo aquí de la fidelidad, de los pactos, muchas veces de las instrucciones que Dios nos da, no cumplimos, no las obedecemos, no las acatamos a la primera. La hacemos en poco o sí la obedezco, pero después ahorita no tengo tiempo. Y las instrucciones de Dios, sus leyes, sus mandatos, se deben de obedecer. Dice, nuestra obediencia a Dios debe de ser en el sí y en el amén. Por eso muchas veces no podemos ver, digo, ¿y por qué me está pasando esto? ¿Por qué sucede el otro? Porque todavía no he visto esta promesa. Si Dios dijo, Él es fiel, sí, Él es fiel, sí, pero tampoco nosotros no hemos sido fieles con Él, no hemos sido obedientes con Él. Hemos abusado muchas veces de su gracia. Nada nos merecemos, hermanos. Todo es por la gracia, por el amor, el afecto del amor, de la voluntad de Dios, que hoy nos ha llamado a ser hijos, un pueblo santo, un pueblo apartado para Él. Pero también el Señor quiere que respondamos a lo que Él nos ha dado, a esa obediencia. En el sí y en el amén está toda la respuesta.
de las promesas que Él nos ha dado a nosotros, en los pactos que hemos hecho con Él. Pero sí, como decía Susi, pero tengo que disponerme. Tengo que dejar que en todo tiempo el Señor esté examinando mi corazón, ¿sí? Limpiándome, porque todavía hay muchas cosas que están arraigadas en nosotros. Esa falta de compromiso con Él. Sí, son cosas serias. Lo del Señor es lo que el Señor nos demanda, ponerlo en primer lugar. Todo lo que es de Él debe de ser en primer lugar. ¿Qué es lo que está hablando hoy a mi vida esta palabra? ¿Qué es lo que tengo que poner por obra? ¿Qué es lo que tengo que depurar, quitar, sanar? Así como ese closet, ¿no? Cuando ya está lleno de ropa hay que sacar para que entre lo nuevo. Hay que sacar todo eso que está ahí metido. ¿Sí? Como esos odres. La palabra nos dice, ¿verdad? Que no puede ser derramado vino nuevo en odres viejos. Tenemos que hacer esa limpieza. Tenemos que dejar que la palabra en todo tiempo, que es la que nos trae, dices, la verdad nos trae libertad. Que nos dé esa libertad en la cual todavía estamos cautivos, confusos, desviados del camino perfecto. ¿Ok? Pues yo creo que hasta aquí vamos a dejar. Si ya no hay alguien más que quiera comentar, amadas, para terminar el estudio. ¿Alguna duda que tengan, amadas? ¿O todo quedó entendido? ¿Tienen alguna duda? Hermana Mari, hermana Liz, todos. Hermana Carlita, hermana Carlita. Bueno, gracias a Dios. Todo claro, amada, gracias a Dios. Todo bien. Ok. Diferente. Diga la mala luz, entonces, soy buena teacher. Va a venir lo mejor en esta semana, amada, no se preocupe. Falta que el Señor empiece a actuar con esta palabra. Hay mucho en qué meditar, Bueno, mucho en qué trabajar, como dice Carlita. Hay mucho, pues cualquier, anoten sus dudas, anoten lo que Dios les está hablando, les dejo tarea. Ya tiene que no les dejo tareita, ¿verdad? Se me van aplicando, niñas. Nos vamos aplicando ahorita, voy a anotar yo también. ¿Qué es lo que Dios está hablando a través de todo esto que recibimos en este día? ¿Sí? ¿Qué es lo que Dios siguió hablando? ¿Cómo lo puse por obra? ¿Sí? ¿Qué fruto di de esto, de esta revelación que Dios nos entregó en este día? ¿Ok? Les agradezco mucho, amada, de verdad, es muy bonito y me da mucho gozo y paz, sobre todo con el Señor, de que estemos recibiendo la palabra, porque a medida que están participando, yo me estoy dando cuenta si están recibiendo la palabra. Yo tengo que entregar cuentas, amadas, así que le echemos ganitas cada quien, y me gozo mucho que estemos participando porque ustedes también me edifican a mí de lo que yo necesito, ¿ok? Damos toda la gloria y toda la honra a nuestro Señor porque Él ha sido muy bueno en este hermoso día. Y pues le pido a la hermana Carlita que ore para terminar el estudio. Si me haces favor, amada. sí, amada. Padre, te damos gracias por todo lo que nos has enseñado el día de hoy, papá. Gracias por tu palabra, gracias por lo que hablas a cada uno de nuestros corazones, Señor. Por lo que tocas, Padre, en nuestra conciencia, Señor, y haces que nosotros podamos ir pensando, Señor, en esas cosas que tú vas clarificando en nuestras vidas, Señor. Confiamos, Padre, en que la obra es tuya, Señor, en que eres tu papá, que el que tiene pensamientos buenos para nosotros, Señor. No nos cansamos, Padre, de decírtelo porque sabemos que es así, Señor, porque sabemos que eres tú el único, Señor, que en tu misericordia, papá, nos sigues hablando, nos sigues
Nos sigues diciendo, Señor, todas aquellas cosas que nuestra alma necesita escuchar, papá, para que pueda seguir siendo transformada, Señor, aún más, de una manera más profunda de lo que tú quieres, Señor, de acuerdo al propósito que tú tienes en cada una de nosotras, Señor. Te pedimos, papá, que esta palabra siga siendo vivificada en nosotros, Señor, en este tiempo. Que sigas, papá, hablándonos a través de aquellas cosas de las cuales debemos de seguir renunciando, Señor, aquellos ídolos, Señor, de los cuales también nos has hecho conscientes, Señor, y que nos ayudes a renunciar, Padre. Tú conoces cuáles son nuestras debilidades. Que pueda, Señor, nuestro corazón tener aún un mayor arrepentimiento de aquellas cosas que nos vas mostrando. Que podamos ser honestas contigo y decirte, Señor, esto no está siendo fácil o acá se me está dificultando. O decirte, Señor, en realidad esto yo no lo puedo hacer, pero sabemos que tú sí, papá. Y por eso tú nos has llamado en este tiempo, porque nos has visto, Padre, y has creído, Señor, que este es el tiempo tuyo, Señor, para nuestras vidas. Te damos gracias por la portadora de la palabra, Padre, porque tú la has formado, Señor, y la sigues llenando, Señor, de tu palabra, y la sigues llenando, Señor, de discernimiento, Padre. Sabemos que le has dado la sabiduría, papá, para que pueda ser ella ese vaso, el cual pueda ser lleno de ti, de tu espíritu, y podamos, Señor, beber de él, papá, porque así a ti te ha placido de esa manera, Señor. Gracias por su vida. La bendecimos, Señor, porque has tenido pensamientos tan buenos, Señor, para poder darnos en todo tiempo, papá. Te damos gracias, te damos todo el honor y toda la gloria a ti, Señor. Te pido por cada una de mis hermanas.